tema de esta clase es esta mirada más amplia sobre los retos de nuestra estructura primaria exportadora. ¿Ok? Este, Estos son los temas que vamos a tratar y voy a dejar de lado algunos temas. Y bueno, hay acá tres temas que están en la conferencia de José de Chávez, que repito ahí el link, ¿no? Ya, es que son específicos a la minería, muy importantes, pero entre que no soy experto y que tampoco me alcanza el tiempo. Entonces, déjeme ir planteando primero este tema, ¿no? El hecho estilizado básico, ¿no? Es que cuando caen los términos de intercambio, que son cuando estas rayitas, estas barritas, como rosaditas, flaquitas, ¿no? Van para abajo, hay una recesión, como en 1959. Términos de intercambio caen, PBI cae, ¿no? Aquí, periodo crítico, ¿no? 89, 93, ¿no? Periodo más duro de nuestra historia, gran caída del PBI, fuerte caída de los términos de intercambio. ¿Ok? Y esto pasó también entre el 99 y el 2001. Aquí, ¿no? No se ve tanto la caída del PBI, igual caída los términos de intercambio, ¿no? Crisis financiera, igual. O sea, hay una asociación, ¿no? El Perú es un país en el cual los términos de intercambio que están marcados por los precios internacionales de los metales y que tienen que ver precisamente por esa dependencia, ¿no? Por ese peso de la minería en el Perú, eso hace que los términos de intercambio sean fluctuantes. ¿Ok? Y eso genera un efecto general. ¿Ok? Este, un estudio de hace unos años del Fondo Monetario Internacional encontró este hecho muy interesante, que es que cuando los precios de las materias primas, esto es para 6 países de América Latina, ¿no? Cuando los precios de exportación de las materias primas suben, la inversión sube. Cuando los precios caen, los términos de intercambio caen, la inversión cae. Pero lo interesante de este estudio es que no solo cae la inversión en las empresas mineras, lo cual es más o menos entendible. Si el precio cae, la inversión es menos rentable, súper importante, sino que cae en el conjunto, ¿no es cierto? Parece haber un efecto macro, digamos, ¿no? Un spillover, un contagio grande. ¿Ok? Entonces sabemos esto. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Me voy a detener un poquito en esto. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles son las explicaciones y qué podemos hacer? Y aquí planteo como dos grandes ex- explicaciones o alternativas, si quieres, ¿no? La primera tiene que ver propiamente con la estructura productiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país es primario exportador? Bueno, mientras su canasta exportadora está más concentrada en un producto de precios más fluctuantes, bueno, el shock externo es más fuerte y por lo tanto es más probable que su variabilidad sea más fuerte. Y los choques externos, digamos, tienen una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas muy importantes, digamos, ¿no? O sea, ahí cuando les mostraba como que el PBI cae 10%, 20%, oigan, esos son grandes crisis, tienden a generar crisis políticas, ¿ok? Las recesiones golpean a un montón de gente, ¿ok? Afectan el crecimiento de largo plazo. Este es un problema grande, ¿ok? No es un problema menor, es un problema grande, ¿ok? El efecto de que tenemos una economía con grandes fluctuaciones, afectado por choques externos grandes, es muy importante. Ahora, si tuviéramos una canasta exportadora, digamos, esto más variada, ¿no? Se entiende que la varianza, ¿no? Esa variabilidad tiende a ser menor. Depende también del producto, ¿no? Esto lo estudió un economista amigo del Banco Central de Reserva, Mauricio de la Cuba, que hizo un cálculo de cómo los distintos componentes de nuestra canasta exportadora, ¿no? Si vas añadiendo componentes, es lógico, vas reduciendo la varianza. E incluso comparó la varianza de los precios del Perú con otros países. El Perú no tiene tanta varianza de sus términos de intercambio como otros países como Venezuela o Chile, donde la canasta exportadora está más concentrada en un solo producto. ¿Ok? De todas maneras, es una estructura minera, pero el Perú es un país minero pluriproductor, plurimetálico. Nuestro Chile es básicamente cobre. Venezuela, Ecuador, son básicamente petroleros. Un solo precio explica todo. ¿Ok?
pero el Perú aún así tiene un serio efecto sobre este tema. La variabilidad de la canasta exportadora nos ayuda, digamos, ¿no? Este, la otra posibilidad es la industrialización, digamos, ¿no? No solamente pensar en que podemos tener una canasta exportadora más variada y digamos que la agroexportación en los últimos años nos ha ayudado a tener una canasta exportadora más variada, ¿ok? ¿No? Nos ha ayudado, no tanto, pero nos ha ayudado, nos defiende, ¿no? Otra posibilidad es ya plantearse productos industrializados, digamos, ¿no? Hay una teoría, digamos, la evidencia muestra esto, ¿no? Un economista famoso, Michael Kalecki, ¿no? Algunos dicen, pues, que es como el, el que creó el keynesianismo junto a Keynes, digamos, algo así, ¿no? Con ideas similares en el mismo momento decía esto, ¿no? Tenía esta hipótesis que está, parece bastante sustentada. Los productos industriales tienen precios más estables. Las materias primas tienen precios más fluctuantes, las materias primas. ¿Por qué? Porque las materias primas dependen mucho de la demanda. La oferta está fija del cobre, digamos, del petróleo, está más o menos fija en el corto plazo del cobre, y entonces si la demanda sube, el precio va para arriba. Si la demanda baja, el precio va para abajo. Los productos industriales, si cae la demanda, las empresas reducen su capacidad de producción y manejan el precio. ¿Ok? Eso está más o menos establecido. ¿No? La literatura y los datos empíricos lo muestran. Entonces, el que tiene una canasta exportadora, una producción más industrializada, o si se quiere hoy con más contenido tecnológico, porque hoy podemos hablar de todos los servicios que hay ahora con todos estos los grandes que tienen que ver con las tecnologías de información, esos tienen precios más o menos estables, ¿se dan cuenta? Lo que te cobra, no sé, Google por un aviso, o cualquiera de estas grandes empresas, no fluctúa pues de la noche a la mañana, ¿no? este, Se mueve menos, ¿no? Hay todo un tema con los booms tecnológicos, ya, otro tema, digamos, ¿cierto? Pero en general, digamos, países, no sé, pues como China, ¿no? O como Japón, o como los países europeos, sus fluctuaciones de los términos de intercambio son menores. Tienen otros problemas macroeconómicos, pero este no. Si tienes una canasta más industrializada, tiendes a tener menos efecto de términos de intercambio. Pero hay una propuesta de política macro, ¿me explico? Una forma de verlo también es bueno. Cae la inversión minera y privada, caen los precios de intercambio, caen los precios de los metales en el exterior, cae ¿no es cierto?, la inversión privada. Bueno, que corresponde a una política macroeconómica anticíclica. Basta hacer una política fiscal y monetaria expansiva, ¿no es cierto? Si cae la inversión privada, bueno, aumentamos el gasto público, bajamos la tasa de interés y compensamos. ¿Ok? Este problema adicional, muchas veces en nuestros países, en el Perú en particular, caen los términos del cambio, el tipo de cambio tiene una presión al alza, que es inflacionaria y recesiva. ¿Ok? Pero para eso el BCR puede actuar, como lo ha hecho en el Perú, ¿no? La exposición de Dancur, que veremos en clase, que hizo la otra vez, está muy clara, ¿no es cierto? El BCR interviene y puede utilizar sus reservas, que tiene un montón, para aguantar el tipo de cambio y mantener una política anticíclica. Sí, solo posible si tenemos reservas internacionales. ¿Ok? Entonces, es posible una alternativa de política macroeconómica anticíclica. El balance, profesor Danjur, es que, bueno, esto ayuda bastante, pero no termina de resolver. ¿Mm? Es difícil combatir todo el efecto. ¿Ok? Siguiente tema, minería y presión tributaria. Siguiente tema, minería y presión tributaria. Bueno, ya hemos visto la semana anterior que la presión tributaria en el Perú es muy baja, ¿no es cierto? Que era 17-18% hasta hace 2 o 3 años, que ha caído 2 puntos, 2 puntos y medio los últimos 2 años, que ya con el 18% estamos muy debajo del, no sé, alrededor de 28-30 del promedio latinoamericano, del 28 promedio latinoamericano, del 30 y algo del promedio de la OCDE, ya estábamos bajos, estamos más bajos. Y entonces, bueno, la minería es una alternativa acá, ¿no? Y bueno, aquí estos dos cuadritos son como para recordar de la exposición de José de Chávez. Parece ser una empresa que en estudios internacionales tiene un alto margen de ganancia. El costo de producción en el Perú es bajo. ¿Por qué? Bueno, en realidad hay varias razones, pero la principal aquí es la calidad del mineral. ¿Me explico, no? Si el mineral
está muy concentrado y hay lo que se llama una alta ley del mineral, o sea, hay un montón de cobre por cada tonelada de tierra que remueves, entonces el costo es más bajo. Tiene que ver también con la cercanía al puerto, con el costo de la energía, que en el Perú es más o menos bajo, y de los salarios. Los salarios son una proporción muy baja del costo. Tiene que ver un poco con otros, pero el costo es bajo. Y por eso, digamos, uno diría que si en general la industria a nivel internacional tiene un margen muy grande, bueno, en el Perú debe tener más, ¿no? Porque el costo es más bajo y el precio es el mismo, ¿no? Una libra de cobre cuesta lo mismo, venga de donde venga, ¿ok? Entonces parece haber un margen importante. ¿Ok? Y aquí recordando, aquí, bueno, el Fondo Monetario Internacional nos hizo un estudio que compara qué porcentaje de tasa impositiva efectivo promedio hay en el Perú, ¿no? Y en realidad ellos hicieron dos cálculos, ¿no? Incluyendo o sin incluir la participación de los trabajadores en las utilidades. Parece que esta de línea de abajo, Perú vigente sin participación de los trabajadores en las utilidades es lo que corresponde porque eso es parte del salario, en realidad. Entonces el Perú tiene una tasa de tributación, ¿no es cierto?, promedio menor a la mayor parte de otros países, ¿no? Aquí estábamos todavía, en realidad, un poco debajo de Chile, pero Chile ahora ha subido sus impuestos a la minería, ¿no? Igual que otros países, porque los precios de los metales han subido, ¿no? Entonces nosotros estamos todavía más abajo en la lista, ¿no? Entonces aquí parece bastante razonable subir el tema de la presión tributaria. Pero hay algunos problemas que vale la pena discutir. En realidad, tal vez hablo uno que no he puesto aquí, es, bueno, mientras más alto son los impuestos a la minería, más fluctuante sería la presión tributaria. ¿Me explico? Sin embargo, me explico, claro, si un país como, no sé, Venezuela, ¿no? Tiene el 80% de los ingresos del Estado que dependen del petróleo, bueno, se cae el precio del petróleo, dejan de producir petróleo y, ¿me explico? Es recontra difícil, ¿no? En el Perú, esto no sería tanto problema en términos de fluctuación de ingresos fiscales, porque fíjense, el total de ingresos fiscales hoy de la minería es 10%. Fíjense, en el 2007 fue alto, ¿no? Hasta 25%, ¿no? Y en el 2011 fue 17% y cayó hasta 5%. O sea, esta caída es más o menos fuerte. Y aquí efectivamente, si ustedes ven la evolución de la presión tributaria entre el 2011 y el 2016, aquí hay una caída, ¿no? Pero ahorita la presión no es tan grande, ¿no? Habría una alternativa que de hecho luego vamos a ver frente a eso, ¿no? Que es separar parte del dinero, ¿no? Para tratar de evitar que las fluctuaciones por los ingresos mineros muevan mucho las cuentas fiscales, se separa una parte en un fondo de estabilización, ¿ok? Se tiene una política, digamos, precautoria. Otra discusión en la literatura que uno puede pensar es que, bueno, tal vez países que tienen una gran riqueza, digamos, natural, minera u otra, ¿no? Pueden decir, bueno, nuevamente me parece que ese caso de Venezuela típicamente, pero posiblemente otros también como Bolivia ahora, ¿no? Incluso México tiene estas características, ¿no? Es como el país dice, el Estado, parece como que el Estado lo hace pensar, si tenemos tanto petróleo, tenemos tanta plata, ¿para qué le vas a estar cobrando impuestos a nuestros ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Eso parece que tener mucha renta natural podría disminuir el esfuerzo fiscal. Y hay algunos teóricos de los sistemas políticos que dicen que si los ciudadanos no contribuyen, se sienten menos comprometidos con el Estado. ¿Ok? Nuevamente, en el Perú, ¿no? Los impuestos de la minería son un 10% de los impuestos totales, no es mucho, ¿no? Es interesante, digamos, ¿no? Es un país de alta renta minera, el PBI minero es un 12-13% del PBI, ¿no? 12-14% del PBI total. Entonces la minería, que sería un sector de altas ganancias, contribuye un porcentaje menos que lo que es su participación al PBI, ¿no? Es un poco llamativo. Ahora, este, esto se puede discutir también en parte en relación a los temas de canon y regalías, ¿no?
Hay una gran discusión en el Perú, en realidad, sobre el tema del canon y regalías, o sea, sobre qué pasa en los gobiernos regionales y municipales con los ingresos de la minería. Y aquí recuerdo, ojo, no sé si está tan claro esto, que el canon y las regalías que llegan a los gobiernos regionales y municipales no es un impuesto adicional que pague la minería. El canon, en realidad, sobre todo el canon en realidad es un impuesto, es el impuesto a la renta, el mismo impuesto a la renta que paga cualquier empresa en el Perú, una empresa textil, la bodega de la esquina, si paga, ¿no? O quien sea, es el mismo impuesto, solo que el Estado cobra esa plata, ¿no es cierto? Creo que la vimos en la parte de descentralización. El Estado recoge el impuesto a la renta de las empresas mineras, recoge las regalías de las empresas mineras y se ha dado una ley para repartir ese dinero a las regiones y municipios. Pero esa ley puede cambiar. ¿Me explico? Nada obliga. Y, y hay una discusión. No todos los países tienen la misma regla. En muchos países tienen, algunos redistribuyen un poco, otros nada. Pocos tienen una regla que obliga a repartir tanto el recurso, la renta minera o petrolera como el Perú. ¿Ok? Hay algunos estudios hechos para la CEPAL al respecto. ¿Ok? Se discute en el Perú si esto ha generado lo que se llama una pereza fiscal en los municipios. Es decir, si un municipio dice, bueno, ya tengo un montón de plata del canon, ¿para qué me voy a preocupar, dar el trabajo y fastidiar a los vecinos cobrándoles el predial si ya tengo plata? Hay varios estudios sobre esto. En el Perú, yo tiendo a pensar que sí, pero en fin, hay municipios que reciben mucho canon y otros no tanto. Hay una gran variabilidad en los ingresos del canon. Lo vimos la semana pasada. Esto puede discutirse. Posiblemente hay un efecto de pereza fiscal. Y también hay una discusión ciudadana. mm, no sé, creo que sin evidencias, la verdad, de que podría haber un mal uso del canon. ¿Qué quiero decir sin evidencia? Quiero decir, bueno, sabemos que en el Perú hay bastante corrupción, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿y donde hay más canon, hay más corrupción? Se entiende porcentualmente, ¿no? O sea, ¿no? El que tiene 100 millones de soles y el que, ¿no? El municipio que tiene un presupuesto de, no sé, 1.000 millones de soles y el que tiene un presupuesto de 10 millones de soles, probablemente, pues, la corrupción debe entenderse como un porcentaje del gasto, ¿no? ¿No? Pero la pregunta es, ¿donde hay más plata, hay más corrupción? Es posible, hasta diría es probable, pero yo no recuerdo haber visto evidencia, o sea, datos, estudios que lo muestren, ¿ok? Ese para mí el tema, ¿no? Como les he dicho varias veces, yo no recuerdo, es muy probable que sea mi ignorancia, yo trato de leer bastantes cosas, pero bueno, hay tantos temas, ¿no? Olvídense, es probable que sí lo exista, ¿no? No lo recuerdo, ¿no? Ahora, aquí hay un tema, una alternativa, digamos, ¿cierto? Porque la cuestión sería si ya hay este problema de pereza fiscal y si hay un mal uso del canon en las regiones, o pensamos que hay un mal uso del canon en las regiones, elevar el impuesto a la minería no es elevar la pereza fiscal y aumentar el mal uso, ¿no? Aumentar la corrupción en las regiones. Bueno, hay varias soluciones obvias a eso, ¿no? Uno es cambiar la fórmula de reparto, ¿no? Hacer que el canon no se reparta tan desigualmente. Decir que el extra va a otro lado, ¿no? Otra opción planteada que va también al tema nacional es, bueno, uno podría, y en realidad es interesante aquí por otros temas que lo veremos en la próxima clase, crear un fondo de riqueza, ¿no? Es decir, bueno, tú puedes cobrar el canon, pero no tienes que obligar, ni siquiera permitir que el gobierno regional lo gaste ahorita. Puedes decir, bueno, ¿no es cierto? Lo reservas para más adelante, lo inviertes bien, le vas sacando una rentabilidad, ¿no? Ya les contaré la próxima clase un poquito sobre esto, digamos, ¿no? Pero hay países, Noruega, Alaska, y muchos países que lo manejan de una forma muy particular, o sea, son riqueza, Noruega y Alaska tienen mucho petróleo, el petróleo lo guardan, lo invierten, le sacan una rentabilidad y de ahí le dan una parte a los ciudadanos en Alaska directamente o lo van invirtiendo en su país, pero no usan el principal, ¿no es cierto? Me explico, si no solo van usando la rentabilidad del fondo. Entonces, eso suaviza mucho la curva de uso.
¿no? Y probablemente mejora el uso, ¿no? Y los países árabes, no sé, muchos pues tienen estos grandes fondos de inversión y invierten en todo el mundo, ¿no? O sea, tienen tanta riqueza petrolera que tratan de manejarla bien y de hacer inversiones en el mundo, ¿no? No gastarla, ¿no? Porque es mucha plata, ¿no? Para que les dure muchas generaciones. Eso es una mirada de sostenibilidad también, digamos, ¿no? Bueno, eso lo mismo podría funcionar si uno pensara que este es un problema, ¿no? Si es que un municipio tiene mucha más plata, no necesariamente tienes que quitarle, pero podrías restringirle su uso o adecuar su uso a un mejor uso. ¿Ok? El gran tema aquí en realidad es político, ¿no? Porque claro, los alcaldes y los gobernadores regionales quieren tener la plata, quieren gastarla lo antes posible, ¿no? Eh, en parte políticamente, porque cualquier alcalde o gobernador regional, como se le va a juzgar por las obras que haga, entonces que diga, recibí un montón de plata, pero la guardé, no le va a dar popularidad. Lamentablemente, es creo, el sentido común prevaleciente en el Perú. También hay una forma de verla, de entenderla económicamente, ¿no? Muchas veces son provincias y distritos muy pobres. Y no sé si usted me ha una teoría, bueno, si son muy pobres, es como esperar, oye, bueno, estamos esperando, pero ahorita pues tenemos una extrema necesidad, ¿no? Digamos, ¿no? Este, la tasa de descuento, dicen, hay varios estudios, muestran, no es mucho mayor para una persona pobre, es lógico, una persona pobre quiere la solución de urgencia, ¿no? No la quiere entre 20 años, ¿no? Entonces aquí hay un tema político, pero hay una alternativa, digamos, ¿no es cierto?, para resolver el tema, digamos, ¿no? Entonces lo dejo aquí, ¿no? Hay algunas discusiones sobre este tema. Creo que luego voy a hablar de algo más, pero creo que es un tema como clave, ¿no? Y creo que hay algunos temas en discusión, pero sí es un tema que tiene soluciones. Tal vez el tema crítico acá, sí es cierto, es que, bueno, también es cierto, como en muchas otras cosas, que tiene que haber un cierto equilibrio en la presión tributaria, ¿no? Cualquier idea de que la minería podría colaborar más, tiene que tener en cuenta dos elementos, digamos, ¿no? Creo yo, ¿no? Uno, podría colaborar más hasta una cantidad. Me explico, ¿no? No podemos, pues, no sé, como dicen, matar a la gallina en los huevos de oro, ¿no? Tenemos que cosecharla, ¿no es cierto? Que administrar bien la riqueza que nos produce y eso es no matar, obviamente, ¿no? En segundo lugar, también hay que tener en cuenta de que estos precios son fluctuantes y por lo tanto, y hay distintas minas. Entonces hay minas que pueden ser muy rentables, ¿no es cierto? Porque así es, y minas que pueden ser muy poco rentables. Si pones un impuesto, depende del tipo de impuesto. Si pones un impuesto muy alto de base, puedes estar sacando de competencia a las menos productivas. Es un riesgo. Eso depende de cómo se pone el impuesto, el tipo de impuesto, ¿no? Se suele resolver, o la solución, digamos, técnica, es si el impuesto es graduado, ¿no? Hay todo un tema de la dificultad práctica y administrativa de hacerlo, ¿no? Pero teóricamente, esto no se suele hacer porque es muy complicado hacer, pero teóricamente tú podrías decirle a una empresa, una decirle a la empresa, mira, tu primer 12% de rentabilidad o 15% de rentabilidad, llévatelo nomás y de ahí la rentabilidad extra te la voy, te voy cargando impuestos crecientemente. Esto es tan complejo que no se hace así, creo, en ninguna parte del mundo, pero hay fórmulas similares, ¿no? Por ejemplo, las regalías en el Perú tienen unos tramos de tasas que van subiendo según el precio. ¿Ok? Que cuando el precio es muy alto, el Estado saca más, cuando el precio es muy bajo, el Estado saca menos. Eso le da más sostenibilidad, digamos, evita más una pérdida de competitividad, ¿no es cierto? ¿No? Porque los que son menos competitivos y tienen menos ganancias, o en el momento que tienen menos ganancias, estarían menos afectados. Hay alternativas aquí más técnicas sobre eso que se pueden ver. Ok, tercer tema que quería conversar en esta clase es sobre el tema de minería, empleo y salarios, ¿no? Y esto tiene que ver con este tema que hemos visto en una de las primeras clases, la situación global de la estructura
productividad peruana en la cual la minería en este estudio tiene el 1,7% del empleo total, digamos, ¿no? En este cuadro, para el periodo 2017-2019, la minería tiene el 1,2% del empleo total. Ojo que es probable que esto se refiere solamente a la minería formal, ¿no? Aunque en principio aquí debería estar incluida también la minería informal. Este, y posiblemente la minería informal ilegal se ha expandido mucho en los últimos años, ¿no? Quizás hay un tema de no registro, pero ahorita esta exposición y aquí esta discusión lo estamos discutiendo el tema de la minería formal, ¿ok? La gran minería. ¿No? Entonces, el gran tema aquí es que este es un sector altamente productivo, ¿no? Su productividad media es muy alta, ¿ok? De hecho, su productividad media, como ven aquí, PBI entre empleo, ¿no? Es más o menos, ¿qué diría? Unas, cinco, no, seis, perdón, ¿cuántas veces no? Más de 10 veces del promedio, ¿no? Como 12 veces el promedio, y respecto a la agricultura es como 50 veces más, ¿no? La productividad media, ¿no? Comparando esta tasa PBI empleo, ¿no? Es mucho más productiva, pero el empleo que genera es sumamente pequeño, ¿no? Y aquí la idea es, bueno, este es un problema social, ¿no? Social, por lo tanto político, de pobreza, ¿no? De perspectivas para el Perú, digamos, ¿no? Si solo tenemos aquí el 1% del empleo, bueno, hay un problema para los peruanos, digamos, ¿no? Este, Detalle adicional, bueno, por si acaso, digamos, dentro de ese sector de trabajadores hay, las empresas mineras pagan en promedio como 6.000 soles, que para el Perú es un buen salario. Hay un sector que se llama como los contratistas, digamos, algo así, ¿no? Que son, digamos, los tercerizados y ganan más o menos la mitad, digamos, ¿no? Entonces hay una alta tercerización, digamos, en este caso, ¿no? Un problema particular, pero digamos, es más está en toda la sociedad peruana, pero es más un tema de la minería que podría mejorar, ¿no? Ahora, la minería genera poco empleo. ¿Y qué podemos hacer? La primera respuesta es, en realidad, este es un tema cuya solución va por fuera de la minería, ¿no? ¿Por qué? Porque el poco empleo que genera la minería es producto de la tecnología que se usa, y la tecnología que se usa es una tecnología muy intensiva en capital, y eso tiene que ver con las propias características, no sé, del sector, digamos, ¿no? Es muy difícil pensar que una gran minería en el Perú, no sé qué, Yabeco, Las Bambas, Santa Mina o cualquiera de estas empresas, todas estas empresas, hoy en el Perú, no sé, la enorme mayoría de la gran minería, es una minería de tajo abierto, y la minería de tajo abierto es una minería que usa pues camiones que llevan pues no sé, este, 500 toneladas por vez, y que son unos cargadores frontales gigantescos, y la tecnología es muy masiva, ¿ok? Con poco trabajo. Así es la tecnología. No podemos cambiar eso, ¿no? Muy difícil cambiar eso, ¿no? ¿La alternativa cuál sería? La alternativa, digamos, es como desarrollo productivo. O sea, la alternativa está en otros sectores, no está en la minería. Está en tener una agricultura más productiva, está en promover servicios intensivos en empleo más productivos, etcétera. No es una solución macro, ¿no es cierto?, al problema crónico de falta de empleos en el Perú. No está en la minería, digamos, ¿no? No parece estar en la minería. Hay una discusión acá, anoto, sobre el tema de empleo indirecto, ¿no? ¿Cuánto es el empleo indirecto? Y aquí tenemos mediciones muy diversas, poco discutidas y tal vez poco sustentadas, ¿no? Hay el estudio que le gusta a la sociedad de minería, que dice que son como 8 o 9 empleos indirectos por cada empleo directo, ¿no? ¿Por qué? Porque indirecto quiere decir, bueno, y cuando la minería compra las botas y compra los equipos y compra el no sé qué, todo eso también genera empleo, ¿no? Solo que aquí hay mediciones muy diversas, porque como hay la medida de 9 y hay la medida de 1,4, ¿no? O sea, los multiplicadores son muy distintos, depende de los supuestos que se han utilizado, ¿no? Y hay que discutir un poquito la lógica de los supuestos, ¿ok? Y eso
Lamentablemente no he visto ningún estudio que lo haga. Creo que hay un grupo de ustedes que quería analizar el tema. Me parece súper interesante. Siempre he pensado que es innecesario hacerlo. Este, en fin, sería bonito. También la discusión de los empleos indirectos es compleja porque como son metodologías pues, que tienen una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, cuando la minería paga impuestos, se puede entender que también los efectos del gasto del gobierno se consideran o no. Bueno, el gasto del gobierno puede tener relación con los impuestos, pero no tanto. También tiene una autonomía. Usualmente estos estudios no consideran externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos dicen, oye, pero la minería contamina y afecta a la agricultura, ¿no? Sí, bueno, eso hasta donde sí yo sé no está medido, no está cuantificado, ¿no? Requeriría modelos de equilibrio general computable, no he visto esto, ¿no? Aquí hay una discusión un poco abierta, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Yo tengo un punto de vista, pero les digo que aquí, curiosamente, es un gran tema y no hay tanta definición. ¿Es posible una alternativa de multiplicadores del empleo que ayude? ¿Me explico? Digamos, ya la minería solo crea 1,61% del empleo total. Ya podemos discutir. Yo creo que el multiplicador de empleo es más bien bajo. Quizás sea un poco más. Pero igual no va a ser masivo. Digamos. Esto no va a ser la mayoría de peruanos que vive ahí. ¿Se podría ampliar? Hay un tema como de política que se podría ampliar ahí, ¿no? Este. Y aquí, bueno, hay una discusión, digamos, ¿no? Cuando yo fui ministro intenté hacer lo que llamamos una mesa ejecutiva de proveedores mineros para conectar a las empresas mineras con las industrias locales, ¿no? De producción de equipos para la minería, para que la minería compre más a los industriales peruanos. Creo que eso ha avanzado muy poco, la verdad. Hay alguna posibilidad, pero ha avanzado muy poco. No sé muy bien por qué. En realidad hay una parte que es como hay toda una parte que tiene que ver con equipos pues muy especializados, ¿no? Entonces, nada, pues ¿no? Gran equipo, una gran concentradora de mineral, pues tal vez requiere pues unos repuestos o unos insumos muy especializados en términos de aceros, ¿no? De metales, ¿no? Hay partes que es difícil de sustituir esa importación, en realidad, ¿no? Hay otro que es más fácil y tal vez se podría trabajar un poco más, ¿no? Hay una empresa peruana que trae otra idea, que es la idea de, bueno, tal vez esa podría ser la minería peruana, podría ser la base para tener una producción de equipos peruanos que además se exporten. Y de hecho hay una empresa peruana, hay dos o tres en realidad empresas peruanas que hacen esto exitosamente, ¿no? Hay unas tuneladoras que sirven para explotar minas que no son de tajo abierto, que no son de socavón, van cavando ahí, ¿no? Sobre todo para plata y otros productos. Y hay una gran empresa peruana que exporta sobre eso, súper chévere, ¿no? La industria minera hace todos los años un congreso que se llama Perumín. Me tocó ir alguna vez y aparte de haber algunas como discusiones de política, qué sé yo, se juntan ahí pues todas las empresas y lo interesante es que están ahí pues todos los proveedores, ¿no? Los que hacen consultoría, los que hacen servicios de ingeniería, los que hacen construcción y los que les venden cosas. Y ahí uno ve que hay pues una realidad, ¿no? Productiva, interesante, ¿no? Se podría mejar, digamos, hay un tema sobre los trabajadores mineros, ¿no? Dado el trabajo que hay, ¿se podría mejorar su condición de trabajo y servicio? Bueno, sí, me da la impresión que hay todavía esa diferencia salarial significativa. Hay una inequidad de género muy grande en la minería, dicho sea de paso, ¿no? Todavía pues, la cantidad de puestos de trabajo en la minería para las mujeres es pequeña, pero ojo, en términos macro, este es el 1% de la PEA, ¿no? Entonces estamos discutiendo problemas que no son mayoritarios. Quería hablar un poquito sobre este tema, ¿no? Que se ha reflexionado poco en el Perú y que me parece interesante, quiero añadir. Hay un tema de relación entre la minería, los grupos de poder y la política. Discutiremos sobre el tema de grupos de poder económico y hay algunas características, ¿no? Digamos que tiene la gran minería, ¿no? Luego podemos comentar un poquito a diferencia del petróleo y otros sectores, ¿no? Uno primero es que usualmente una mina requiere un nivel de capital muy grande. Entonces, que Quellaveco, 5.000 millones de dólares. Prácticamente no hay ningún grupo económico en el Perú que tenga la capacidad de movilizar recursos, o sea, ni siquiera de invertir solo, sino de invertir, no sé, una parte, no sé cuánto habrá invertido Quellaveco de su bolsillo,
Anglo American de su bolsillo 1.000, una parte de su bolsillo y luego apalancar el otro, porque una inversión de 5.000 millones de soles no la hace toda la empresa, no creo que no la ha hecho la empresa toda con sus fondos propios, se apalanca, o sea, se endeuda, ¿no? Pero apalancas pues una parte, ¿no? Tienes que poner de tu bolsillo 2.000, 3.000 millones de dólares. Eso no hay mucho en el Perú, ¿no? Por eso los grupos peruanos, los empresarios peruanos, en algunos casos operan como socios, ¿no? Entonces, no sé, en Yanacocha, Newmont era, bueno, ya compró, ¿no? Socio con el grupo Buenaventura de Roque Benavides, ¿no? Y así, ¿no? En algunos casos hay socios, no mucho, porque a las transnacionales parece no gustarles mucho, o no sé si no hay muchas posibilidades de hacer socios peruanos. Hay otras empresas que han tenido como asociaciones internacionales, ¿no? Se juntan dos transnacionales, una transnacional minera se junta con una transnacional de equipos como Mitsubishi y ponen plata. Creo que Cerro Verde es así, ¿no? Creo que es una gran transnacional americana, pero tiene una participación minoritaria de esta productora de equipos japonesa, ¿no? Que va a vender los equipos, pues obviamente, ¿no? Y el trato es entre el capital y el financiamiento, ¿no? Y los grupos peruanos más bien están en mediana minería o gran minería, pero no son las grandes minas, ¿no? ¿No? Ya incluso, pues, una gran minería de 1.000 millones de dólares es harta plata, ¿no? Los peruanos están un poquito más abajo. Son iguales harta plata, ¿no? Son muy grandes, ¿no? No son muchas minas, ¿ok? Son grandes y no muchas. Entonces, como son relativamente pocos, les es relativamente fácil ponerse de acuerdo, asociarse, ¿ok? Si quieren hacer una campaña, ¿no? Un lobby, una influencia por algo, miren, ¿no? Se junta 15 o 20 grandazos y ya, pues de ellos 10 ponen plata y ya, pues hacen un fondo gigantesco. Me explico, ¿no? Es distinto a, no sé, los empresarios de Gamarra, ¿no? Sí, pues son varios miles, ¿no? Y juntar y asociar a varios miles es mucho más difícil. Hay un tema del tamaño. ¿Ok? Ahora, ojo, aquí esto es interesante y que quiero que lo tengan claro como estructura económica. Este grupo no es un monopolio, no es un oligopolio. ¿Por qué? Porque los que producen cobre venden en el mercado mundial. Y en el mercado mundial, el principal productor peruano de cobre, que es una transnacional, produce el 1%, 2% del mercado mundial de cobre. El mercado mundial de cobre es un mercado, no, digamos, sería exagerado decirlo de competencia perfecta, pero de precios competitivos. ¿Ok? Hay muchos productores y hay mucha oferta y mucha demanda. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo, la oferta y la demanda se limpian en el mercado, todos los días en la bolsa de valores. ¿Ok? No hay oligopolio. Que me sirve, de hecho, es paso para decirles, hay un tema que a veces sale en los medios, ¿no? Que es como, qué barbaridad. Y entonces los que critican que se haga la empresa, la mina A, B, C o D en el Perú, están favoreciendo a Chile. Oye, esto es como decir que en un mercado de, no sé, si yo me opongo o si alguien se opone a que, no sé, alguien construya un edificio en una zona, lo que lo está haciendo para beneficiar a los demás constructores de edificios del Perú. Pero eso es absurdo, pues en el Perú se están construyendo ahorita, no sé, varios miles de edificios, ¿no es cierto? Si en una zona, aquí cerca de mi casa, hay unos letreros de gente que dice que no quiere edificios de 28 pisos en la avenida Salaberry. Entonces, ellos están protestando por su zona, pero si se impide el hacer un edificio en la avenida Salaberry, hay 1.000 otros edificios en Lima, no va a afectar para nada el precio. Lo mismo pasa con los metales en el Perú. Si se frena una empresa minera en el Perú o cualquier parte del mundo, miren, eso después afectará pues el 1%, en el mejor de los casos, el 1% de la oferta dentro de 5 o 10 años. Entonces, y si afectas el 1% de la oferta, el beneficio es para todos, ¿no es cierto? Los productores de cobre del mundo. No tiene ningún sentido económico decir que se haga o no una empresa minera en el Perú va a afectar a Chile. No tiene ningún sentido económico, ninguno. ¿Ok? Entonces este es un tema como interesante y vale la pena aclarar algunos temas para que no caigan en discursos que no tienen lógica en el modelo económico, ¿no es cierto?, que está detrás de esta realidad, ¿no? Segundo tema que me falta poco, una discusión en la minería, y por esto no es exactamente un modelo de competencia perfecto, es que se piensa que son inversiones grandes y por lo tanto son de largo plazo de una inversión hundida, ¿no? Hace una gran empresa en el Perú, pone 5.000 millones de dólares, la mina está ahí. No te puedes llevar
no sé ni un solo, estoy exagerando. La mayor parte de la inversión que han hecho para la inversión de cualquiera de estas minas de 5.000 o 2.000 o 1.000 millones de dólares no te la puedes llevar. ¿Me explico? Pase lo que pase. O sea, ¿por qué? Porque está ahí, ¿me explico? El costo de la inversión fue hacer la carretera, hacer el hueco, hacer el no sé qué, una parte de equipos, pero la parte de equipos es la menor parte de la inversión. Es una inversión hundida. Y en la discusión internacional se dice, bueno, aquí hay un riesgo, ¿no? Algunos gobiernos pueden decir, ¿no? Sí, 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 ven, 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 no te preocupes, ahorita los impuestos son bajitos, no sé cuánto, no sé qué, y una vez que viene la inversión extranjera y ya puso toda la plata, te dices, uy, ahora te sube el impuesto al quíntuple y la inversión no puede irse. ¿No es cierto? Está agarrada, ¿no? Entonces, como que hay un problema en el tiempo, en la consistencia temporal, ¿no? Por eso se ha discutido el tema de si un contrato de estabilidad tributaria, un contrato ley que está en nuestra Constitución es mejor, ¿no? Es como que el gobierno te promete, promete, promete de verdacito, 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 con todas las seguridades de la ley máximas que no te va a tocar. Y que si se aumentan los impuestos a ti no te va a afectar. Eso es un contrato de estabilidad tributaria. Y eso el Perú todavía lo tiene. ¿Ok? Los tenemos hace años, todavía los tiene. Es necesario. El Fondo Monetario Internacional se opone, dice que no. El Fondo Monetario Internacional, pues, es alguien bien pro empresa, ¿no? En realidad, claro, para una inversión, a un gobierno le podría convenir subir la tasa, pero tiene un efecto de demostración muy grande, ¿no? Por eso el impuesto le llaman un chilling, ¿no? Un efecto congelamiento. Una vez que un inversionista ve que a alguien en tal país, ¿no es cierto? Plum, le cayeron encima, va a decir, bueno, a mí no me la hacen, ¿no? Mejor me voy a otro lado. Entonces, ya creo que eso, ¿no? ¿Cuánto necesitamos los convenios de estabilidad tributaria y esa disposición constitucional? Es un tema de discusión, digamos, ¿no? En realidad, el que sea una disposición constitucional es muy único del Perú, pero convenios de estabilidad tributaria sí lo han tenido y existen en otros países, ¿no? Ya eso podríamos discutirlo un poco más. Es un temita, ¿no? Sobre la combinación entre estas grandes inversiones y la política, que me parece interesante. Termino con esto, ¿no? Hay un tema bien político sobre la minería, que tal vez no se ha puesto suficiente efecto, es que la minería es esencialmente un tema de control territorial. Y el control del territorio es la función más básica, primordial de cualquier Estado. En este sentido, esto es distinto a, por ejemplo, a la industria textil, ¿no? Si, no sé, el gobierno de, no sé, Pisco, si hay una empresa que tiene industria textil y en Pisco la gente no quiere que haya industria textil, bueno, hay un costo, pero el empresario puede llevarse su industria textil a otro lado, ¿no es cierto? Me costará comprarme otro terreno y mover las maquinarias, pero las puedo llevar. ¿Ok? Y si no quieren que ponga un restaurante en tal zona de, no sé, Arequipa, porque no le gusta, bueno, pues cerrar mi restaurante y irme a otro lado. ¿Ok? Pero si yo tengo una mina o un proyecto de mina en un determinado territorio, en una determinada provincia, no sé, vamos a poner el caso que está ahorita en discusión, Tía María en Islay no me quieren, no me puedo ir a otro lado, porque digamos, hay otras posibilidades de inversión, pero ahí es donde está la riqueza minera. No puedo, esa mina solo la puedo hacer ahí, no me la puedo llevar a otro lado, ¿no? Requiere el control territorial, ¿no es cierto? Y requiere, pues, el control territorial efectivo, me explico, ¿no? La mina tiene que tener ahí sus camiones, su forma de sacar su riqueza y todo eso, ¿no? Eso hace que la relación con el Estado sea muy importante y eso ha sido parte de, parte de los conflictos sociales, es por el control del territorio, porque además eso afecta el ambiente, el agua, los caminos, la contaminación, y ahí es que es una de las bases del conflicto social. Nada más añado diciendo que esto tiene que ver en algunos casos, por ejemplo, el petróleo es algo parecido, solo que en algunos casos el petróleo requiere un oleoducto. ¿Me explico? Y en el caso de la minería, igual que el del petróleo, el control, alguien tiene que controlar no solo dónde se saca el producto, sino todo el traslado del producto. ¿Me explico? Entonces tiene el control, uno tiene que tener el control del oleoducto, ¿no es cierto? Colombia tenía pues guerrilla, la FARC, y claro, y el peligro es que saboteen el oleoducto. Aquí también ha habido problemas con el oleoducto de sabotaje, ¿no? Y en la minería de las bambas de cobre, un tema es el traslado de cobre.
Me explico, ¿no? O sea, cuando el lío muchas veces se hace, el conflicto muchas veces se hace no en el sitio de la mina, sino en el camino, en la carretera donde el mineral sale. Y ahí es donde los comuneros a veces cierran la mina, la vía, ¿no? Porque tienen que controlar todo el traslado del mineral hasta el puerto, ¿no? Y la función de control del territorio es en función estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya es demasiado, pues que la empresa minera no va, no es su responsabilidad, no es su cuestión, no solamente tener como policías y fuerzas armadas alrededor de la mina, sino además controlar todo, los 300 kilómetros, poniendo que a guardias privadas a lo largo de todo el camino. Esa es función estatal. Y eso implica una relación muy estrecha, muy esencial entre la minería y el Estado, sobre todo cuando hay conflictos sociales.